¿Y qué tiene acá? Cuéntenos acerca de sus invitadas. Buenos días a todas. Buenos días. Mira, parecen senios y maestras, ¿no? Todas súper responsables, contestaron todas igual. Bueno, le quiero contar que yo voy a empezar al revés. Hoy estoy así como muy disruptivo. Voy a empezar por presentarles a Crítica y Transformación Escolar, la investigación de la práctica. Mire, Elena, se lo muestro, lo tenemos acá. Foto, usted me bien, espera. pero con el lapicito, porque el lapicito no queda mal el lapicito. Pero mire, Dele. esta maravilla que es un compendio, unas experiencias relatadas aquí de maestras, profesoras, y bueno, decía que eran 16 porque en este libro, que salió hace muy poquito, editado por la UNTREF, hay 16 docentes que han hecho un proceso, un recorrido muy enriquecedor. Le cuento que yo ayer empecé a leer el libro, recién ayer lo conseguí, y aquí estamos re contentos con esta belleza. Pero además tenemos aquí a Graciela Batallán, una de las coordinadoras que ha trabajado en esta experiencia del libro, a Marina Vicintín, que le quiero decir que es Vicintín, todo con I. Vio que en el flyer pusimos con E, Vicintín. Y también que también es coordinadora de esta experiencia, y ambas dos pertenecen también a la materia Principios de Metodología de la Investigación y Sistematización de la Práctica Docente, que se dicta en la UNTREF. Le mandamos también un saludo a Liliana Dente, porque en estos momentos Liliana no puede estar acá porque precisamente está a cargo del dictado de la materia allá en Caseros, ¿no es cierto? Sí. Y también contamos aquí con la grata presencia de Tamara Madoni, que es una de las escritoras también de experiencias de este libro. Les cuento un poquito más. Graciela Batallán, entre muchísimas cosas, es doctora en Antropología Social, licenciada y profesora en Historia por la UBA, profesora titular, consulta y directora de investigación y co-coordinadora del programa Antropología de la UBA. Y actualmente ejerce la coordinación de la materia Principios y Metodología, como les decía antes. Marina Vicintín, que le recuerdo sigue siendo con I, es profesora en Ciencias Antropológicas por la UBA, psicóloga social, profesora de educación preescolar, es una senio, que seguro sigue estando ahí, ese guardapolvo de muchos colores, es docente de la materia Principios y Metodología, como decía antes, y profesora de formación docentes en instituciones dependientes del Ministerio de Educación de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Y Tamara Madoni es profe de nivel inicial, diplomada en Dirección de Instituciones Educativas, y está finalizando la licenciatura en Ciencia de la Educación de la UNTREF. Así que a las tres, más que bienvenidas y muchísimas gracias por estar aquí en sintonía. Y bueno, como habíamos charlado un poquito previamente, la idea era justamente que se visibilice mucho más Crítica y Transformación Escolar, este libro, que es más que un libro, ¿no es cierto? Y bueno, poder contar un poquito a quienes nos escuchan, a quienes nos van a escuchar después en Blogspot, en YouTube y todos los sistemas que tenemos aquí en la radio y en el programa, que nos puedan contar, bueno, cómo surge este libro de 13 ensayos, 13 relatos, 13 preguntas, podríamos decir también, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo surge esta experiencia? ¿Nos quieren contar? Bueno, primero, ante todo, agradecerles por la invitación a este espacio, tanto a Elena como a Daniel, que para nosotros es realmente muy interesante por la difusión y, digamos, la posibilidad de que otros maestros y gente de educación pueda acercarse un poco a esta experiencia. Bueno, el libro surge, para responderte, porque en realidad nosotros esta materia la damos en UNTREF en el postítulo para maestros, y en general son maestros en ejercicio, desde el año 2004. Uh-huh. Y realmente veíamos nosotros que, digamos, por la metodología que nosotros y los fundamentos de la cátedra, de qué manera acercar a los maestros a los principios y fundamentos de la investigación social, pero a través de la investigación, como llamamos, de la práctica, pero entendiendo que esa investigación de la práctica es una investigación de su trabajo, del trabajo docente, que no solo es un trabajo didáctico, sino, digamos, nosotros lo reivindicamos como un trabajo
intelectual que está interferido por la burocracia de un sistema y que está atravesado por, digamos, procesos mayores, sociales, políticos, históricos. Entonces, sobre la base de esa consideración de lo que es el trabajo de los maestros y lo que significa en términos sociales, la idea de enfocar esta formación en investigación ha sido justamente desarrollar o potenciar esta, digamos, herramienta, entregar esta herramienta acerca de lo que es la investigación social, sobre todo, digamos, de la tradición etnográfica. Es bastante complicado todo eso, pero lo podemos ir después especificando un poco más, como una herramienta de constitución, ¿no es cierto?, de este sujeto de la transformación escolar, es decir, convertir a los maestros o potenciar en los maestros esta capacidad, digamos, productiva sobre la problemática educativa, y no solamente, no meramente, digamos, esta ubicación que le han asignado como transmisores de información. Entonces, en la medida que los maestros son productores de conocimiento sobre la escuela, a partir justamente de la investigación de su práctica, de sus intereses por conocer su misma profesión, es que nosotros teníamos a lo largo de todos estos años, qué sé yo, más de 200, ¿no, Marina? Uh-huh. Sí, trabajos finales de la cátedra, que dijimos, bueno, es hora. En el año 2013 le propusimos a la universidad, a través de Gabriel Asprela, su secretario de Extensión y coordinador de estos postítulos, hacer este libro seleccionando una cantidad de estos trabajos y proponiéndole a los grupos, a estos maestros que no habían cursado los mismos años, pero que nos interesaban sus producciones finales, transformar esos trabajos finales de una cátedra en un ensayo. Bueno, esto fue todo un desafío, y entonces nosotros planteamos que el libro es en realidad una coproducción, porque sobre la base de estos trabajos finales de una cátedra hicimos un taller de escritura, bueno, después ya van a contar, uh-huh. Y sobre ese taller, digamos, en un largo proceso que ha durado más de 2 años o 3, terminamos, digamos, generando de manera coparticipada esta producción que está dirigida centralmente a maestros, pero que también la pretendemos, digamos, sea leído en su metodología y en sus logros específicos, ¿no?, por un público mayor. Le voy a preguntar a Tamara, ya que la tenemos por aquí, porque una de las preguntas era, bueno, ¿quiénes lo escriben, no? Y acá tenemos una de las escritoras, así que qué mejor que Tamara Madoni para que nos cuente un poquito justamente quiénes lo escriben. Bueno, buenos días. Las docentes que participamos de este libro formábamos parte de este postítulo. Y bueno, nada, creo que somos un grupo de docentes que estamos tratando de repensar nuestras prácticas, de poder contribuir un poco a la educación desde nuestra perspectiva, ¿no? De poder mejorar nuestra práctica, incorporando herramientas que nos ayuden un poco a responder lo que la sociedad nos está planteando hoy. Eso creo que es un poco el objetivo de todas. Con las docentes que participamos de este libro, un poco lo que charlamos siempre es el empoderamiento que nos ofreció, porque es una forma de poder responder a todo, a las necesidades de nuestros alumnos, de la sociedad, de repensar qué es lo que hacemos y qué es lo que queremos transmitir, ¿no? Uh-huh. Eso fundamentalmente. Claro, en lo que pude llegar a leer, precisamente en la misma introducción se habla de legitimar la función intelectual, ¿no es cierto? Y también de empoderar a los maestros, que lo reafirma también Gabriel Asprela cuando habla también él en esa misma línea de este diálogo también en el que se habilita la mirada de las maestras, de que hay una palabra consolidada. Y también algo interesante que no sé si te habrá pasado a vos, que trabajás en el nivel inicial, si encontraste también esa experiencia de un diálogo que yo creo que es tan necesario entre escuela y academia, academia-escuela, ¿no? Que parecen niveles tan distantes y generalmente hay como una mirada desde la sospecha,
y necesitamos tanto que se genere precisamente el intercambio y el debate que de alguna manera lo propone Crítica y Transformación Escolar. Sí, yo creo que es un poco lo que venimos necesitando también los docentes, este reencuentro con un saber que esté más cerca de lo que nosotros hacemos diariamente, ¿no? Es un poco como darle forma, encontrarle sentido. Y uno cuando trabaja con sus pares y trabaja con chicos, la escuela es una multiplicidad de actores donde a veces es complicado entre todos poder generar nuevas perspectivas, y creo que en esto la facultad ha sido una casa para todas nosotras. Este libro ha sido un producto final impecable de eso, ¿no? Que es un poco como es un mimo a todos los docentes que intentamos mejorar la escuela desde nuestro pequeño lugar. Y nada, esto como te decía antes, ¿no? De pensar que los saberes no vienen de personas que son, no sé, superpoderosas, sino que nosotros mismos podemos producir, y que el saber lo está que en los espacios educativos. Claro, el saber ser y estar en el ahí. mundo, ¿no? Que es algo que a veces, bueno, es complicado. Y Marina, ya que estás por aquí, queríamos compartir contigo cómo ha sido este proceso de escritura, ¿no? Y cuánto incide la investigación de la práctica y la formación, que es un poco lo que habíamos charlado. Entonces, bueno, ¿cómo se fue dando estos talleres que fueron ahí generando esta obra? Vos hablaste de 13 preguntas. Sí. Y creo que ese es el punto de inicio, ¿no? Digamos, en la materia se inicia tratando de que los estudiantes puedan generar preguntas que luego se transforman en preguntas de investigación a través de un trabajo de reformularlas, repensarlas y demás. Y esas preguntas son las que las llevan al campo a tratar de ver qué pasa en la práctica con esa pregunta. O sea, van a hacer un trabajo de campo, le llamamos nosotros, donde hacen entrevistas, donde hacen observaciones, y donde después vuelven y se hace un proceso de análisis de esos registros de campo, y donde la pregunta vuelve ahora a tratar de ser respondida de alguna manera en el análisis. Pero ese proceso a su vez termina con nuevas preguntas. O sea, el proceso de investigación nunca termina formalmente por un tiempo de cursada, por una necesidad de cierre, pero digamos sigue generando inquietudes en las docentes y por supuesto también en nosotras como profesoras. Como un inacabamiento, diría Pablo Freire, y lo traigo a Pablo porque Tamara en su texto, que después si tenemos un poquitito de tiempo vamos a charlar sobre esa cruz que cargamos todos a partir del lenguaje performativo, que habla precisamente, ella trae esto de la pregunta generatriz. Seguimos acá charlando con las compañeras que compilaron un libro maravilloso, ¿no? Del cual estamos hablando ahora. Crítica y Transformación Escolar, digo, que se llama. Contanos, el libro. Dani. Y la verdad que la charla continuó porque inevitable, ¿no? Lo teníamos ahí a la Teresa de fondo, pero nosotros seguimos aquí charlando de esta experiencia, de la importancia de encontrarse en una universidad como la UNTREF para seguir problematizando la cotidianidad en las escuelas, ¿no es cierto? Y pensaba también, estuvimos hablando de esta pregunta generatriz, decíamos que cuando nos fuimos al tema musical, de esa pregunta que era la que iniciaba un poco cada ensayo, y con la que las maestras y compañeras que trabajaron en esta experiencia volvían como al campo con esa pregunta reformulada, seguramente, me imagino, sí. y con hipótesis y búsquedas, ¿no es cierto? Y en este inacabamiento de preguntas, ¿no? ¿Y qué otras, digamos, en este transcurso de experiencia, qué logros, qué aportes entienden que va a generar A mí me interesa destacar alguna cosa. Me interesa, por un lado, o sea, esta gruesa, digamos, escisión entre el conocimiento
de las ciencias de la educación y la aplicación en los docentes de escuela, ¿no? Cerrar eso en el sentido de que sabemos que la investigación es una especialización, sabemos que es digamos una actividad en sí misma que tiene una cantidad de condicionantes, y que sabemos también que la docencia es otra cosa, porque además también somos docentes, ¿no? Investigadores. Pero lo que digamos, la hipótesis fuerte es que este traspaso, ¿no? Primero que digamos la noción misma de lo que es investigar y digamos la problemática del lenguaje de la investigación y digamos el sentido de que la investigación es una actividad crítica, en tanto remueve el sentido común, remueve nuestro propio sentido común, nuestro y de quien lo haga, ¿no? Por eso es crítica, una actividad crítica. Y en este sentido, entonces, digamos, cualquiera que hace investigación, también los maestros, ¿no? Presuponemos que al mover, ¿no? A partir de su cuestionamiento, de un cuestionamiento de su mundo, ¿no? La perspectiva también se va a modificar y por lo tanto, eventualmente, ¿no es cierto?, su diario que hacer. Pero eso por un lado, y por otro lado, ¿no es cierto?, entregar, pero que esto no es una entrega, sino es una fórmula, sino generar este espacio de la producción misma del conocimiento. Por eso decimos, el libro es una compilación efectivamente, pero es una coproducción, porque nosotros, digamos, como decimos en la introducción, generamos un espacio de llamamos un taller de escritura que fue bastante largo, y después continuamos con cada autora, con cada maestra, ¿no es cierto?, en un trabajo virtual, por supuesto, de pulir, ¿no?, ese trabajo final en un material que pudiera tener, ¿no es cierto?, o acercarse a lo que es un ensayo, un producto público, ¿no?, que tuviera ciertas normas, pero lo interesante fue, digamos, este trabajo compartido. No sé, Tamara, si vos lo podés también decir desde tu perspectiva. Sí, yo creo que en ese aspecto este libro lo que nos ayudó también es un poco a volvernos críticos de todo, ¿no? Yo hace un tiempo le digo a la profe, bueno, acá hay algo que tienen que asumir, que nos han vuelto docentes críticos, y cuando uno se vuelve docente crítico empieza como a repreguntarse muchas cuestiones de la escuela, de lo que pasa en la escuela, de todos los actores que formamos parte, ¿no?, de la escuela. En este aspecto yo creo que el libro, tanto para las que escribimos como para las profesoras que nos coordinaron y para los docentes que puedan leerlo, va a ser un gran aporte. Sí, me quedo con esto que decís de formar parte, ¿no? Porque aquí en Comentarios y Reflexiones sobre los ensayos de investigación realizados por docentes de Rodrigo Vera Godoy, él dice: la investigación de la práctica docente, o toma un texto, la investigación de la práctica docente realizada por sus protagonistas permite la transformación de trabajo pedagógico y la construcción de un nuevo modelo de escuela crítico y participante. Y entonces me parece que cuando nosotros estamos en ese estado de ser docentes críticos, de que desnaturalizamos y nos preguntamos y nos repreguntamos, además de ser críticos, también somos participantes, ¿no? Tomamos como un coprotagonismo de esa experiencia cotidiana de educación. Yo quería decir que, digamos, acá hay un posicionamiento político-pedagógico respecto de la democratización también del conocimiento, de parte de la universidad, en este trabajo, en este enfoque de formación dirigido a docentes. Y por otro lado, digamos, también hay una concepción que toman también Rowell, que es una investigadora que nosotros abrevamos, que hay un saber no documentado en la escuela que necesita ser registrado, que muchas veces pasa desapercibido, que pasa invisibilizado, y que solo, digamos, el distanciamiento de esa práctica a través de un espacio donde se pueda trabajar y construir una mirada sobre esa práctica es lo que va a hacer que ese saber
aparezca, sea visibilizado y pueda ser también dado a conocer a otros, y que es distinto si esa documentación, ese análisis lo hacen los propios protagonistas, que para nosotros también son sujetos claves del sistema, que lo haga un investigador externo a la práctica docente, ¿no? Entonces, ese es un posicionamiento que para nosotros es importante y con el cual llegamos a la cátedra de metodología de la investigación en la UNTREF. Aquí también, coincidiendo con Rodrigo, ¿no? Yo me preguntaba acerca de estas 16 mujeres gestando este libro, ¿no? Y caí en la cuenta que eran 16 mujeres y me preguntaba por los varones, y entonces Rodrigo inclusive habla de una connotación de género, ¿no? Y si es que aquí la existió, si hubo, si no la hubo, ¿cómo fue eso? ¿Qué pasó acá con los varones? ¿No escribieron? ¿No hicieron los deberes? Estamos acostumbradas porque como se cayó el patriarcado, vamos. La escuela es mayoritariamente femenina. Entonces, bueno, sí, y en realidad tiene esa contradicción de toda la sociedad, que la escuela es femenina, pero los cargos de dirección, tal como representa acá el compañero, sí, son nuestros, o los técnicos o los ministros, por lo general son varones, ¿no? Entonces también esta relación con el poder y con otra concepción del poder, ¿no? Que es muy importante, que están los fundamentos de nuestra orientación en esta línea, ¿no? Que es una noción de poder que no es la dominación ni que termina en la dominación, sino que es una noción de poder que parte, ¿no es cierto?, de la posibilidad de legitimar, ¿no?, y de generar un movimiento. Por eso que decimos también, ¿no? Nosotros decíamos, porque esto empezó en los años 80, otro día vamos a contar su historia, un reconocimiento a Rodrigo, a Manuel Argumedo, que estuvieron en las primeras críticas, digamos, a las formas de capacitación docente transmisoras que reproducían el mismo sistema de aprendizaje escolar. Entonces, digamos, con digamos, idea de corte, ¿no? En tanto considerar a este sector un sujeto clave de la transformación escolar. Y cuando hablamos de la transformación escolar, no solamente, digamos, hablamos de una transformación que es realmente de los pilares, en tanto, digamos, hay un reconocimiento de la participación, primero de los sujetos que coordinan, que son los maestros, y por otro lado, y a posteriori, como estamos haciendo, ¿no?, de este sujeto sí invisibilizado, que son los niños. Entonces, cuando pensamos que quién es el sujeto de la transformación escolar, en un comienzo pensábamos son los docentes, pero no son los docentes en general, son los docentes con una voluntad y una capacidad realmente de empoderarse sobre su propia función. Entonces, una cantidad de, digamos, de definiciones. ¿Quién es un maestro? ¿Es un profesional? ¿Es un técnico? ¿Es un trabajador? ¿No? Esto que le han asignado, y los estatutos le han asignado, y derechos y deberes más bien, que le han asignado, ¿no? Entonces, bueno, hay un largo trabajo de investigación sobre lo que es el trabajo y sus asignaciones, y así empezamos la investigación nosotros en los años 80, y un interrogante muy grande, ¿no es cierto?, de por qué el maestro se deja asignar tantas funciones distintas según los gobiernos, según esto, según... Bueno, así empezamos, o sea, es como una idea de una investigación permanente, digamos, que va encontrando respuestas, yo creo, digamos, saliendo de la escuela misma, en el movimiento pedagógico que se genera en los años 70 en América Latina, y que en Argentina ya ha tomado, ¿no es cierto?, cierta fuerza y potencia, y que, bueno, pensamos que todo esto que hacemos nosotros contribuye a ese movimiento que construye este sujeto a la transformación. Marina, vos querías decir algo. Sí, quería decir algo respecto del género, ¿no? Porque un poco tomando lo que había dicho acá, que en realidad los trabajos fueron seleccionados por la diversidad de temas,
y por la calidad de los trabajos. No estuvo presente, vamos a elegir a uno de los varones para que haya un varón. Si estaba dentro de las condiciones, entraba, pero si no, no. Entonces digo, en este sentido, obviamente son menos la cantidad de varones que cursan, son más mujeres. Y esto también va un poco en crítica a decir, bueno, muchas son las mujeres que se capacitan y pocas las que llegan a los lugares de conducción, ¿no? Bueno, pero estábamos hablando al principio del programa del tema de los listados, por ejemplo, van por orden de mérito, ¿no? No es que se eligen a los varones porque son varones, sino que bueno, hay los antecedentes, la antigüedad, los estudios cursados, los antecedentes culturales, bueno, han llegado las mujeres, digamos, porque mayoritariamente la docencia ha sido cubierta por mujeres, ¿no? ¿No es cierto? Acá en defensa del profesor. Muchas gracias, le agradezco mucho. Lo voy a tener en cuenta ahora en la calificación de fin de año, cuando lea el concepto, yo lo voy a considerar. Muchas gracias. Sabemos que estamos ahí medio siempre ajustados de tiempo. Sí. Pero vamos a seguir un ratito más, porque yo estaba pensando que tenemos esta entrevista de Eduardo López, que es de otro programa de radio, pero por ahí podemos darle 2 minutitos más. Ya un poco hablamos sobre este tema, ¿verdad? Tal cual, y me interesaría, ya que tenemos aquí una sujeta clave de la transformación, que es maestra, profe de nivel inicial, que aparte en su relato, en su ensayo, habló de esta cruz que cargamos, que es a partir del lenguaje performativo. Me parecería interesante que ella pudiera explayarse mínimamente por el tiempo que tenemos, pero bueno, ¿qué pasa con esto del poder de las palabras? A ver, ¿cómo es eso? Bueno, ¿qué es lo que te pasó a vos? Mi ensayo tiene que ver, como bien contaste vos, Daniel, con se llama Todos cargamos una cruz en la espalda, el poder performativo del lenguaje. Tiene que ver con una situación que me pasó en la escuela secundaria, cuando una profesora nos dice, era una profesora de catequesis de una escuela católica, que bueno, que todos cargamos con una cruz en la espalda. Y ese era un momento muy particular en mi vida, porque yo tenía 15 años, acababa de fallecer mi abuelo, mi situación era en ese momento un poco complicada, y esas palabras me marcaron, pero me enojé mucho en ese momento con la profesora, le pregunté a qué se refería, y bueno, un poco eso volvió a mi vida haciendo esta materia de metodología de la investigación. Y bueno, cuando me pidieron que pensara en una situación significativa, llegó eso a mi cabeza. Y dije, bueno, ¿cómo eso impactó en mí en ese momento? Y me llevó a pensar cómo impacta lo que uno dice en las personas, ¿no? En los chicos, en los jóvenes que están en la escuela, que cada uno tiene un momento particular y vive situaciones particulares, y bueno, lo que uno dice al otro le llega de maneras, bueno, difíciles, diversas. Sí, que le impacta. Vos en tu mismo relato hablas de este impacto de las palabras, claro, ¿no? Y me refería a la performatividad del lenguaje porque es un concepto que trabaja Austin, y bueno, él dice que cuando uno dice algo, hace. Además de decir lo que dice, ¿no? Y bueno, ahí fui como un poco tomando situaciones que yo vivía o relataba, observé a través de la práctica, ¿no? En el jardín maternal, mi ensayo está orientado al jardín maternal, y cómo ahí se van viendo diversas cuestiones que tienen que ver con el poder, que tienen que ver también con cómo impacta en el otro, lo que uno va diciendo, y cómo cuando uno dice, hace cosas, ¿no? Sí, sabes que cuando te leía hasta donde llegué, hoy por la mañana, te decía antes, me acordaba de una situación en la escuela muy temprano, al ingreso, 8:20, 8:23, te diría, cuando una maestra que es progresista, una maestra que aloja a los pibes, que les da su espacio, le preguntó a Tiago, ¿y hoy qué vas a hacer, Tiago? Y claro, Tiago hizo lo que tenía que hacer. Fue un día de aquellos con Tiago, porque esa pregunta
fue justamente, me parece que esto que vos planteás del lenguaje performativo, ¿no? O sea, era ya habilitar a que Tiago ese día va a estar terrible, ¿no? Claro, Terrible. claro. Igualmente Es eso. yo creo que Es eso, exactamente. Cuando escribí este ensayo, ¿no? Lo que pensaba es la posibilidad, ¿no? de cada docente de poder pensarse en el momento en el que lo está diciendo, ¿no? A veces los chicos también entran como en este juego y cómo lo toman y cómo lo dicen, y también es como un posicionamiento y repensarse todo el tiempo, porque a veces uno dice las cosas y no se da cuenta. Entonces la posibilidad es esta, de decir, bueno, no es que uno no va a decir nunca más algo que al otro lo motive mal, porque yo creo que los docentes no tienen malas intenciones, porque si no se estaría interpretando mal la situación, ¿no? Los docentes son con toda su carga y con todo lo que vienen y con todos sus saberes, tanto como los alumnos, y creo que la posibilidad que me dio a mí este ensayo y que creo que le puede dar a otros docentes es pararse desde ese lugar, de pensar que el otro viene con un montón de cuestiones también y que lo que yo diga al otro le va a impactar de una manera, y también que lo que el otro diga a mí me va a impactar de una manera, ¿no? Entonces creo que la mayor riqueza está en eso, en poder pensarlo. Después, bueno, cada uno irá viendo qué cosas podemos construir o deconstruir o crear nuevas, ¿no? Claro, es una invitación también a caer en la cuenta de estas situaciones que seguramente van a ayudar y contribuir a que uno sea más consciente todavía y sea mucho más cuidadoso de ese lenguaje, ¿no es cierto? De ese lenguaje acción. Y también de la felicitación, que eso pocas veces se ve en nuestro nivel, en nuestro marco, ¿no? Como docentes, el decirle, vos podés, dale que te sale, vamos para adelante. Eso también le impacta muy bien al alumno, seguro. Y es algo que los docentes a veces perdemos como de vista y que es súper importante en el otro, y que yo lo vi en las profes, por ejemplo. Muchas gracias. En la facu. Bueno, estábamos charlando acá fuera del micrófono un poco la cuestión del trabajo docente, ¿no? Y de la dificultad que se tiene para estar educando y a la vez estar pensando en una investigación. Si uno no está en la cátedra que ustedes representan hoy aquí, si uno no está en la universidad, o no pertenece a un equipo de investigación que guíe esa investigación. Entonces, realmente el docente que está con los 20 pibes, con los 30 pibes, con un bajo salario, en condiciones muy tremendas de enseñanza-aprendizaje dentro de las escuelas y de las instituciones, si realmente está en condiciones de poder, además, ocuparse de escribir acerca de su práctica. Entonces, no estoy en desmedro de del trabajo de ustedes, por favor, sino que estoy pensando, porque además esto que les decía recién me parece fantástico y es algo que yo viví como docente, como universitaria, porque ya era docente, de que yo estaba en la universidad y decía, pero esta gente que me está enseñando no tiene nada que ver con lo que yo vivo todos los días en las escuelas. Entonces, bueno, un poco eso esto. Es lo que por ahí en esta materia tratamos de juntar, ¿no? La teoría y la práctica. Por eso las preguntas de investigación surgen de los mismos docentes. No somos nosotros los que les decimos qué les parece si investigamos tal tema, sino que vamos con las docentes, los docentes construyendo qué quieren saber sobre su propia práctica. Pero volviendo a esto que vos decís, la escuela y el trabajo docente en la escuela no te permite ahí hacer investigación. Para investigar tenés que distanciarte de esa práctica, darte un tiempo, espacio para poder pensarla, repensarla, escribirla, analizarla. Y esto nunca es solo, nunca es en soledad. Digo, la posibilidad está en que, por un lado, nosotros seamos conscientes de que somos capaces como docentes, somos trabajadores intelectuales, ¿no? Como decía Graciela, interferidos por el sistema, pero que si nos juntamos en redes, si nos juntamos con otros, si nos imponemos espacio, tiempo, como para poder pensar esa práctica, pero que sea
no una obligación, sino algo que nos lleve, que nos alivie la práctica, algo que nos permita, bueno, nos juntamos con otros, pensamos lo que hicimos, registramos. Horacio Cárdenas es uno de los maestros, escritores, que un poco... No me lo nombre, mire, no me lo nombre, es hincha de Racing, por favor le pido. Que instala esto como red de compañeros. Existen redes de maestros investigadores, los sindicatos también tienen espacios para los docentes que se interesen. O sea, sí hay que correrse de la práctica de todos los días, sí hay que dedicar un tiempo, espacio a esto, puede ser en la universidad, puede ser en sindicato, tiene que haber teoría, no puede no haber teoría, y tiene que haber este reconocimiento de que yo, docente, soy un intelectual, que hago una práctica pedagógica que tiene un contenido intelectual, la quiera pensar o no la quiera pensar. Entonces, si quiero revisar esto, tengo que juntarme con otros. Puede así, cortito. No, cortito, lo que está quiero circulando decir, el dedo, ¿vio? Circula el dedo. Circula el dedo para. Sí, porque son y 56. Ya. Bueno. No, lo que quiero meramente es que hay que revisar la concepción de investigación también. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, a ustedes tres, a Liliana, a Elsa Garino, a Daniela Musini, a Graciela Tabraglini, a Tamara Madoni, que ya te nombré, a Claudia Evangelista, Susana Pomar, Silvina Pastore, Graciela Ramos, Sandra Barrigón, Lidia Garnelo, Wendalina Zafino, Estela Maris Piccoli y Margarita Baño, muchísimas gracias, y ojalá que todos los ojalá sean, como venimos diciendo, y que este primer encuentro sea precisamente eso, el primero de otros que serán. Así que gracias por estar hoy aquí en Sintonía Educar. Graciela, Marina, Tamara, muchas gracias. Muchas gracias.